económico. El tema de esta sesión es el tema 12 del sílabo, políticas del desarrollo económico local. Veíamos en la anterior entrega, en la anterior clase, que varios conceptos acerca de lo que representa el desarrollo como tal, y asimismo veíamos la diferencia que hay entre las consideraciones del desarrollo regional, el desarrollo territorial y el desarrollo económico local, recordando también que existen otros conceptos que se relacionan bastante directamente o indirectamente con este concepto del desarrollo económico local, que tiene que ver con el desarrollo endógeno y el desarrollo exógeno. Entonces, en esta asignatura, básicamente dentro de las teorías del desarrollo económico, hemos venido hablando acerca de aquellas teorías que han tratado de impulsar el funcionamiento del desarrollo en las economías del mundo. Y la propuesta del desarrollo económico local se convierte en una teoría o en un cuerpo estructurado de conocimiento que permite determinar la forma como un territorio pequeño o regional, digamos un territorio mucho más reducido a nivel de una región, por ejemplo, una ciudad, una parroquia, un barrio, un sitio, puede implementar todo este conocimiento y llevar a cabo una estrategia de desarrollo económico local. Entonces veíamos esa diferenciación, veíamos la parte conceptual, la parte que indica cuál es la esencia misma del concepto del desarrollo económico local. Y quiero, además de este breve resumen que acabo de hacer, indicar los pormenores acerca del desarrollo económico local partiendo de un concepto, ¿no es cierto?, que indica que es un proceso de desarrollo participativo que fomenta los acuerdos de colaboración entre los principales actores públicos y privados de un territorio. Decía yo, y dice la teoría, que estos territorios son los lugares más pequeños porque cuando se habla del desarrollo económico local se habla de de las ciudades que son pequeñas, de las parroquias que son más pequeñas, de un determinado sector o sitio de una ciudad que son territorios pequeños. Pero aquí en este concepto también nos hace notar que la implementación de una estrategia de desarrollo económico local tiene la participación de muchos autores, entre el públicos y privados, pero dentro de cada una de estas clasificaciones existe un sinnúmero de actores, que es justamente la tercera parte de esta enseñanza, porque la primera parte es la conceptualización y todo lo que implica el desarrollo económico local. La segunda parte es lo que vamos a empezar a ver ahora, que tiene que ver con las fases o las etapas que debe seguir una estrategia de desarrollo económico local. Entonces allí en la tercera etapa pues vamos a ver cuáles son estos actores, tanto públicos como privados de un territorio, que tienen que ser partícipes de la aplicación de la estrategia. ¿Qué es lo que posibilita esta colaboración entre estos actores? Dice, posibilita el diseño y la puesta en práctica de una estrategia de desarrollo común a partir del aprovechamiento de recursos y ventajas competitivas locales. En esta parte de aquí es importante rescatar que se habla de que en esos territorios pequeños hay ciertas potencialidades, ciertos recursos que se deben aprovechar, y que en muchas ocasiones por la falta de una política de desarrollo local, porque como decíamos en la anterior ocasión, la gente en los territorios sigue esperando que el desarrollo venga desde arriba, pero esta estrategia o esta teoría del desarrollo económico local justamente aplica para que sean los actores de este territorio los que fomenten, los que traten, los que busquen su propio desarrollo. Y por lo tanto, una de las primeras cosas que habla es que justamente debe haber
el aprovechamiento de esos recursos y de esas ventajas comparativas o competitivas que tiene cualquier territorio en el mundo. Pero esto se da, como dice aquí en la lámina, en el contexto actual de la globalización con el objetivo final de estimular la actividad económica y la creación de empleo e ingresos. Imaginémonos que tenemos un sector de la ciudad de Manta, por decirlo, de la ciudad de Puerto Viejo o de Cuenca, que aplican una estrategia de desarrollo económico local, indudablemente que se van a potenciar las actividades económicas, que es uno de los grandes logros que se puede alcanzar con esta estrategia, con esta teoría. Es decir, al aplicar todo un proceso, una de las cosas que se logra es activar actividades económicas que van a generar empleo para los mismos miembros de esa comunidad pequeña. Entonces, ese es en general algunas de las cosas que, unido a lo que ya veíamos en la sesión anterior, pues estamos complementando la conceptualización del desarrollo económico local. Como decíamos, el desarrollo local es una estrategia que intenta, mediante diversos mecanismos, establecer el entorno favorable para el desarrollo de iniciativas de carácter local para incrementar la capacidad de la colectividad en dificultades. Entonces, esta estrategia, como la vamos a llamar de aquí en adelante, pues tiene algunas etapas. No es que alguien llega, se para delante de toda la gente y dice, vamos a hacer el desarrollo económico local. No es tan sencillo. Tiene que haber algunas fases que contemplan una serie de acciones, tanto de los actores propios de la comunidad como de actores que llegan hacia esa comunidad justamente para contribuir a que esta estrategia tenga éxito. Llámese el gobierno autónomo descentralizado, llámese en institutos, llámese en universidades, llámese en fundaciones, que son actores externos que también participan dentro de la estrategia, de la aplicación de la estrategia de desarrollo económico local. Y aquí tenemos una primera aproximación hacia cuáles serían las etapas que implica una estrategia de desarrollo económico local. Esta es una primera propuesta que indica que toda estrategia debe primero tener como punto inicial la detección de dificultades y problemas, es decir, un análisis de la problemática que se complementa con el segundo punto o la segunda fase, que es el diagnóstico, justamente de cómo viven las personas, entre otros aspectos que ya vamos a mencionar. En tercer lugar, la tercera fase de aplicación de esta estrategia implica la dinamización. En cuarto lugar, la definición de estrategias. Y en quinto lugar, cuáles son las iniciativas que se van a llevar adelante para poder tener éxito con la aplicación de esta estrategia. Y todo esto está con una relación en el punto geográfico a través de un enfoque territorial. Es decir, quienes impulsan la estrategia de desarrollo económico local tienen que observar y determinar quiénes son o cuáles son los sectores donde se puede empezar con este tipo de aplicación y que se puedan ir ganando los espacios para alcanzar el desarrollo de esa comunidad que en muchas ocasiones es muy necesario para contribuir a su bienestar social. Entonces aquí la pregunta que queda flotando es qué agentes están implicados en todo este diseño, en todo este proceso, y dónde se va a realizar la aplicación de esta estrategia de desarrollo económico local. De pronto hay sitios o hay parroquias o hay ciudades que requieren una estrategia mucho más profunda y de pronto hay ciudades que requieren ya una estrategia más avanzada porque ya tienen las bases necesarias que implica todo proceso de un principio de desarrollo económico local. Otra propuesta indica que hay fases del desarrollo económico local y una primera fase es la concienciación del problema, un poco parecido a lo anterior, ¿no es cierto?
pero que se complementan con otras acciones que están un poco más definidas. En el primer lugar, la concienciación del problema tras su constatación, es decir, tras el diagnóstico que se pueda hacer de cómo está el sector que se va a potenciar con esta estrategia. En segundo lugar, la evaluación y diagnóstico del territorio, que implica ya un trabajo mucho más profundo, más técnico, más científico, en la que se hace una definición de los principales problemas que tiene esta comunidad a la cual se está impulsando la aplicación de la estrategia de desarrollo económico local. La fase 3 es la definición de los objetivos generales y específicos, considerando toda esa problemática, y la fase 4 la definición del plan o de un proyecto que tiene que tener en estas fases pues un consenso y una evaluación por parte de quienes participan en la aplicación de esta estrategia, en el diseño y en la aplicación de la estrategia. La fase 5 ya implica el desarrollo de acciones concretas, es decir, la puesta en práctica, el desarrollo de acciones concretas en una etapa de evaluación de qué es lo que puede ir funcionando en esa comunidad para ir gestionando el desarrollo económico de este sector. Y finalmente, una etapa de evaluación final y de reorientación. Como está escrito allí, pues esta es una propuesta que fue elaborada a partir de un autor que se llama Bachon, quien propuso estos lineamientos en el año 2001. La evaluación del entorno, pues entonces es uno de los puntos importantes que se tiene que hacer a la hora de pensar en la aplicación de una estrategia de desarrollo económico local. Y esta evaluación del entorno tiene que ver con el mercado del trabajo y de su población. Aquí tiene que haber un análisis bastante amplio, bastante profundo de cuál es la estructura poblacional, tanto por sexo, por edades. También se puede ver la forma como esta población o este entorno está constituido por las familias, su infraestructura productiva que genera empleo o no genera empleo, qué tipo de empleo se genera, es decir, cuáles son las condiciones en las que la población está obteniendo ingresos antes de la aplicación de la estrategia, porque uno de los objetivos es mejorar, ¿no es cierto?, el funcionamiento de esta estructura de mercado. Otro de los aspectos que se debe considerar a la hora de la evaluación del entorno previo a la aplicación de la estrategia es el medio ambiente, ¿no? ¿Cuáles son los principales aspectos que están afectando o beneficiando al medio ambiente? Asimismo, otro punto importante son los sectores económicos, es decir, cuáles son los sectores económicos que se desarrollan en esa comunidad, porque no todas las comunidades, no todos los territorios tienen las mismas actividades potenciales que desarrollan o las que están en capacidad de ser potencializadas y desarrolladas con mayor fuerza a partir de una estrategia de desarrollo económico local. Entonces, hay que observar y determinar cuáles serían las principales actividades económicas que hay en esa área geográfica. El entorno geográfico y cultural de los territorios, es decir, cuáles son sus costumbres, cuáles son sus leyendas, cuáles son sus manifestaciones culturales que se realizan, qué es lo que a la gente le gusta hacer en términos de diversión, de sociedad, etcétera, etcétera. Es decir, esto tiene que ver más o menos como hacer una caracterización de ese entorno en el cual se desarrolla la comunidad o el territorio que estamos proponiendo para poder aplicar la estrategia de desarrollo económico local. En otras palabras, el territorio se convierte en un agente de transformación social y no en un simple soporte físico del desarrollo. Esto lo dijo Sánchez Palacio en 1999. Es decir, en este aspecto, el territorio como tal, con todas sus características, pasa a ser el eje central de la estrategia de desarrollo económico local y no solamente un referente
para una estrategia de desarrollo a nivel nacional, sino que se convierte, como dice allí, en un agente que puede ser transformado de una manera mucho más específica, mucho más productiva y más exitosa. ¿Dónde se debe actuar? Aquí la estrategia de desarrollo económico local tiene que observar en qué zona, en qué empresas locales y en qué población local se va a aplicar esta estrategia. Por lo tanto, se deben generar acciones integradas, se pueden generar grandes proyectos de investigación y adopción de una dimensión del desarrollo económico local que se recomienda sea con una visión a nivel de cómo se hace el desarrollo económico local en Europa, que es una de las alternativas que se tiene, ¿verdad? Por lo tanto, la auditoría del territorio, el análisis de este entorno es previo a cualquier acción coordinada y se convierte en la clave para poder diseñar esa estrategia de una mejor manera. Por lo tanto, va a ser de utilidad el hecho de que quienes estén a cargo del diseño de esta estrategia, pongo el ejemplo específico de que en un momento dado, ustedes como profesionales, los señores estudiantes que se puedan especializar en este tipo de conocimiento en desarrollo económico local, puedan tener bien claro, ¿no es cierto?, que este diagnóstico, que esta auditoría del entorno es bastante clave y que va a ser de mucha utilidad para, en primer lugar, definir el problema. En segundo lugar, determinación de la situación de partida, la orientación de las estrategias y la preparación de la evaluación, considerando, por ejemplo, qué característica tiene esa colectividad que va a ser propuesta para aplicar la estrategia, qué característica tiene el territorio en su conjunto en cuanto a sus potencialidades económicas, productivas, ambientales, físicas y demás recursos que pueda tener. Entonces, en este sentido, pues, se tienen que también tomar en cuenta en esta fase de auditoría del entorno tres cuestiones principales. Por un lado, la realidad socioeconómica, que tiene que ver con la gente y cómo vive la gente y cómo participa la gente en el desarrollo de este territorio. La capacidad colectiva que hay. Hay ocasiones que cuando se visitan determinados territorios, uno al conversar con la gente se da cuenta de que no existen, por ejemplo, lineamientos de asociatividad. La gente se queja que cada quien anda por su lado, que cada quien vela por su propio bienestar, que no hay un consenso de unidad para que la gente pueda tomar iniciativa. Y cuando alguien toma iniciativa, pues hay otras personas que tratan de mandar abajo esas iniciativas. Entonces, de eso se trata, ver cuál es la capacidad colectiva que tienen en ese territorio para poder organizarse. Y en otra parte también los potenciales territoriales, las que están desarrolladas, digamos, en una comunidad que se dedique, por ejemplo, a hacer agricultura, a hacer cría de animales, a elaborar determinados productos como carbón, como leña, qué sé yo, artesanías, etcétera, etcétera, y las que no están desarrolladas, a ver qué potencialidades hay, es decir, ver qué necesidades tiene esa población y en función de su territorio ver qué actividades se pueden desarrollar a futuro para poder contribuir a que existan más potencialidades territoriales que puedan ser activadas para beneficio de toda la comunidad. También tenemos que considerar que la auditoría del entorno estará basada en información de carácter humano, de carácter social, de carácter territorial, de carácter cultural, de carácter económico y organizativo. Es decir, todos los elementos que sean posibles analizar, tendremos que pensar qué tipo de información e indicadores se pueden generar de cada territorio, ¿verdad? Yo creo que algunos de ustedes tienen experiencia en la aplicación de las encuestas socioeconómicas que ha realizado nuestra universidad y eso es parte de todo ese proceso. Por lo tanto, ¿no es cierto? Todo
esta auditoría del entorno pues tiene la necesidad de planificar y ordenar el diagnóstico. Es decir, no solamente es un trabajo académico, no es una síntesis y resumen, y no es solamente una interrelación de información, sino que es todo un análisis de que en términos generales se lo conoce como el diagnóstico territorial, previo a la aplicación de las siguientes fases del desarrollo económico local. Lo anterior que habíamos manifestado está basado en, en algunos autores, pues, y ahora tenemos una tercera propuesta de fases que debe seguir el desarrollo económico local. Es decir, hay diferentes, si ustedes se ponen a buscar en el internet acerca de este tema, hay cualquier cantidad de información escrita, tanto histórica, evolutiva, de casos que han sido aplicados, de territorios que han demostrado éxito, de territorios que han demostrado fracasos. Es decir, hay gran cantidad de información de este tema. Y encontrando, buscando, me parece interesante ver la propuesta de Clark, Huxley y Mumford, que en el 2012, a través de un documento publicado por la Corporación Andina de Fomento, hablaban de justamente las fases, cuáles son las fases que debe seguir el desarrollo económico local. Pero estos autores dicen que plantean las fases estilizadas del desarrollo económico local y comienzan indicando que el desarrollo económico local no sigue necesariamente un proceso por fases claramente definidos. Y eso es lo que en el mundo teórico de esta propuesta académica pues no se han puesto aún de acuerdo. Hay muchos organismos nacionales e internacionales que tienen distintas orientaciones y distintas consideraciones respecto a cuáles serían estas fases. Pero me parece interesante considerar la propuesta de estos autores que indican que este puede ser, puede ser muy incremental, es decir, el desarrollo económico local puede ser muy incremental e incluso aleatorio, pero usualmente coevoluciona hacia estadios más sistemáticos. Una versión estilizada de la fase por las que suelen transcurrir estos procesos tiene como elemento principal 6 etapas o 6 fases que, de acuerdo a estos autores, se deben implementar para lograr una estrategia de desarrollo económico local. Y que indudablemente, al ser cumplida cada una de estas fases, pues se van a ir logrando resultados que a la postre van a dar como un resultado final que los territorios en los cuales se aplique pues tengan un éxito lo más grande posible. Entonces, las fases estilizadas que ellos hablan es del diagnóstico territorial, la segunda fase, sensibilización de los grupos de interés, concertación de un plan estratégico, promoción en foros locales, implementación y evaluación y monitoreo. Entonces, esta es una tercera propuesta, como les indicaba. Aquí quiero hacer un pare antes de analizar cada uno de ellas, porque me pongo a pensar que en algún momento dado a ustedes como estudiantes de economía o como profesionales en economía, pues alguien les ha de preguntar, algún dirigente barrial, algún dirigente de una cooperativa, o si alguno de ustedes en un momento dado va a participar como funcionario en algún municipio de la provincia o de alguna ciudad, pues se va a topar con esto. Es decir, y va a tener que participar en el diseño de una estrategia de desarrollo económico local. Y sabiendo que es estudiante de economía o que es un profesional de economía, indudablemente le van a indicar, tú estás preparado para esto. Y esta asignatura justamente abre los espacios para que el estudiante se motive a prepararse en este diseño de este tipo de estrategia, porque para que pueda contribuir de manera mucho más práctica al desarrollo económico de los territorios. Entonces, me parece a mí muy interesante lo que vamos a ver, esta propuesta, porque es muy clara en cuanto a las cosas que se tienen que hacer y en cuanto a quiénes deben participar. La primera fase del diagnóstico territorial pues indica que puede ser liderada por el sector público o privado en colaboración con las universidades y otras organizaciones sin fines de lucro. Es decir,
a partir de aquí se empieza a notar claramente quiénes son los agentes de la economía en su conjunto que pueden ser parte de esta estrategia. Y la primera fase, que es el diagnóstico territorial, ya nos indica que pueden ser algunos actores de tanto el ámbito público como privado, pero un actor que me llamó mucho la atención cuando yo revisaba esta estrategia o esta propuesta es que la universidad como tal puede ser parte de esta primera fase a través de la aplicación del diagnóstico territorial. Y justamente, para que ustedes tengan referencia, pues en la Facultad de Ciencias Económicas de la ULIAN en Manta estamos aplicando o desarrollando proyectos de investigación, y una de las cosas es justamente contribuir a esta primera fase, es decir, aplicar procesos de investigación que permitan diagnosticar la realidad de los territorios. Y de hecho, hay ya algunos estudiantes que están haciendo tesis de grado también que contribuyen a todo este objetivo. Entonces, este primer diagnóstico implica la identificación con una visión de largo aliento por parte de un grupo de expertos que cuentan con el aval de la comunidad, de aspectos como las potencialidades y la vocación económica del territorio. Es decir, vamos a rescatar, a caracterizar, a rescatar todas las cosas buenas que tiene ese territorio, todas las potencialidades, como decíamos en la parte anterior, tanto humanas, físicas, sociales, económicas, políticas, ¿verdad? Todas esas potencialidades se van a resumir, se van a procesar en esta primera fase. En estos diagnósticos suelen presentarse las diversas opciones disponibles, así como los retos y beneficios que implica el desarrollo de cada una de esas alternativas. Es decir, esto es justamente hacer lo que hablábamos en el punto anterior, es decir, hacer esa evaluación del entorno. Eso sería para estos autores, a diferencia de lo anterior, que hablan del análisis del entorno, estos hablan del diagnóstico del territorio. La segunda fase, que es la sensibilización, dice que en esta segunda etapa, el diagnóstico territorial, es decir, todo aquel proceso de investigación que se realizó y que debe resumirse o publicarse en determinados documentos que van a estar a disposición de toda la comunidad científica, local, nacional, etcétera, dice que este diagnóstico territorial es compartido con los distintos actores de la comunidad y también con los otros potenciales actores interesados. Es decir, que no solamente se debe quedar en el estudio, en la caracterización, en el diagnóstico, sino que esos resultados deben ser compartidos con un sinnúmero de actores, ¿verdad? El objetivo de estas evaluaciones es contraponer las distintas opciones disponibles para obtener retroalimentación. Es decir, si los investigadores o los que están encargados del diagnóstico obtienen información, esta información, al ser compartida, va a ser ratificada, va a ser validada, va a ser certificada de que es real, y por lo tanto a partir de esa línea base, de ese diagnóstico, se pueden empezar a tomar otras decisiones. Por lo tanto, los autores pueden señalar oportunidades de mejora del diagnóstico territorial, complementarlo con nuevas opciones e incluso mostrar su viabilidad. Estas consultas deben servir para perfeccionar las opciones de desarrollo económico sobre la base de este diagnóstico territorial. Es decir, es todo un proceso. No es que viene un político y se para en la esquina o en una tarima o en la plaza o en el parque de ese territorio y empieza a prometer, a prometer y a prometer. No, esta estrategia del desarrollo económico local es distinta, porque aquí participan todos los actores. Es decir, la idea es que participen todos los actores de la comunidad, para que se empoderen, para que se comprometan, para que sientan esa sinergia que debe existir para que todos apunten hacia un mismo objetivo. La tercera etapa, una vez que se ha hecho el diagnóstico, una vez que se ha divulgado, que se ha perfeccionado, que se ha socializado, que se han hecho los ajustes, pues se inicia esta tercera fase, la concertación entre los distintos actores, en particular sobre cuál de las opciones disponibles en el diagnóstico territorial debe ser adoptada como preferente. Por decir un caso, si en un territorio se determina de que el sector agrícola tiene grandes potencialidades para convertirse en uno de los principales sectores dinamizadores de esa economía, pues a
actividad agrícola, hay que meterle mucha gana, hay que meterle mucha estrategia, hay que meterle recursos, hay que meterle trabajo. Por lo tanto, el diagnóstico territorial se convierte en una herramienta importantísima a la hora de tomar decisiones. Asimismo, supone la construcción de una institucionalidad en la que los diversos actores pueden interactuar a través del tiempo, la construcción de redes sociales, la creación de instituciones públicas privadas. En esta etapa, los distintos actores también definen las diversas iniciativas que van a permitir alcanzar dichos objetivos. Es decir, a partir de lo que se conoce, pues empiezan a tratar de generar las vías necesarias para poder implementar la estrategia de desarrollo económico local. En cuarto lugar, hay una etapa de promoción que implica comunicar tanto dentro como fuera del territorio las estrategias del desarrollo seleccionadas. Es común observar durante esta etapa del proceso cómo los actores locales intentan presentar su proyecto a otras instancias gubernamentales e incluso organismos internacionales con el propósito de obtener fondos financieros y respaldos internacionales. Sin embargo, este proceso implica no solo privilegiar las potencialidades centros de financiamiento, sino también conseguir el respaldo de todos los actores relevantes para garantizar una implementación exitosa. Es decir, en el momento en que se da el diagnóstico, la gente está segura y está sabiendo científicamente, porque de eso se trata, científicamente ha obtenido un resultado que demuestra cuál es la problemática y los actores al conocer esto se han reunido, han hecho la organización interna para poder potenciar, han definido cuáles son las alternativas más viables en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, los actores mismos toman la iniciativa de ir hacia el alcalde, hacia el prefecto, hacia los organismos e instituciones nacionales, llámese Ministerio de Finanzas, Ministerio de la Producción, Ministerio Laboral, etcétera, etcétera. Incluso se habla de que los actores con sus principales líderes pueden acudir a organismos internacionales presentando su propuesta, pero ya no es una propuesta de que yo quiero hacer esto o que yo intento hacer esto, sino que es una propuesta delineada en función de un diagnóstico real, de un diagnóstico científico, de un diagnóstico técnico de cuál es la verdadera problemática existente y sobremanera cuáles son las potencialidades que tiene ese territorio.